en un día no muy lejos. ¿Estamos aquí? Quiero que lea conmigo el verso 11. Nuestro tema de hoy es los juicios finales. Dice el verso 11: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos habla del último instante de los días que la tierra le espera. En otro sentido, estos son los últimos segundos de la tierra que nosotros actualmente conocemos. La Biblia dice que cuando se establezca el gran trono blanco, la tierra y los cielos se desaparecerán y no existirán más. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver más adelante. Y después dice el verso 12, quiero que note el 12. Dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero que note el verso 12. ¿Y vi a qué? Vi a los muertos grandes y pequeños, esa palabra, de pie ante Dios. Hay una pregunta que es posible que nos debemos de hacer. La Biblia dice que ellos fueron levantados, y la Biblia nos enseña que esto es la definición de lo que la Biblia enseña acerca de lo que es una segunda resurrección. Pero ellos no resucitan, ellos son levantados. Los únicos que resucitan son aquellos que fueron levantados de la tumba o transformados mientras estaban vivos, y está hablando del creyente. Escuche esto: el creyente que esté vivo mientras Cristo viene a esta tierra, la Biblia dice que va a ser levantado desde la tumba. O sea, los que murieron en Cristo y los que viven creyendo en Cristo serán ¿qué? Serán transformados, y la palabra dice que ellos experimentan una resurrección. Pero estos muertos, que está catalogado como la segunda resurrección, ellos no son resucitados, son levantados. Ahora vamos a tratar de entender. Y dice: vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios. Esa palabra, en pie ante Dios, fueron levantados para presentarse delante de Dios o delante del gran trono blanco. Y luego dice la Biblia: y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oremos. Padre, te damos las gracias porque hoy, después de algún tiempo, Señor, hemos meditado tu palabra, y creo, Señor, que toda palabra que proviene de su boca lo hace con un propósito, para traer un consejo que quedará impregnado en lo más íntimo de nuestro ser, oh Dios. Gracias, Señor, porque para nosotros es un privilegio que no teníamos, como dice su palabra, planes, no teníamos acceso a tus promesas, mas sin embargo, Señor, nos has colmado de beneficios, y uno de ellos es el entender y conocer tu palabra y el futuro que depara el mundo. También, Señor, porque capacitas nuestro entendimiento para poder hablar a tiempo y fuera de tiempo. Te ruego que en esta tarde bendigas a cada vida que hoy ha venido a este lugar. Bendice a las familias. Señor, si alguien carece de entendimiento en el conocimiento de tu palabra,
abre su entendimiento, magnifica tu gloria sobre su vida, haz resplandecer tu gracia sobre ella o sobre él, a fin de que pueda mirar, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre, bendícenos con tu palabra, trayendo conocimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias en esta preciosa noche, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias. ¿Alguien puede decir amén? Tome asiento, de gracias esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Bueno es Dios, maravilloso es nuestro Dios. Quiero que me siga con su vista. En la semana anterior miramos los eventos y los sucesos que se desarrollarán en el reino milenial. ¿Estamos acá? Ha finalizado, ha cerrado el curso de los 1000 años, y la Biblia dice que antes de cerrar con broche de oro los 1000 años, en el capítulo 20, dice el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué dice? Satanás será suelto de su prisión. Acuérdense, al finalizar los 1000 años, la Biblia dice que el mundo será probado una vez más, el corazón de ellos, y la palabra de Dios nos enseña que el diablo será suelto por un tiempo. No dice la Biblia por cuánto, pero dice la palabra que saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra. Está hablando de los 4 puntos cardinales. Y la palabra de Dios nos dice que esta batalla final tiene un propósito. Acuérdese, en el verso 8 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Agod y Amagod, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago al lago de fuego y azufre. Acuérdese que al inicio de los 1000 años, o al finalizar el tiempo de la tribulación, acuérdese que la palabra estudiamos que el anticristo y el falso profeta fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ellos son los 2 primeros candidatos que estrenarán el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego, de acuerdo a la Biblia, es lo que se conoce como la muerte segunda, o para siempre, que significa separados de Dios eternamente. Bien, la Biblia dice que el lago de fuego aún todavía no hay nadie, no ha llegado nadie a ese lugar. Los primeros que llegarán será ¿qué? La bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el que usurpará el lugar de Cristo, o el que se presentará en el mundo como Cristo. Y el falso profeta es un líder, de acuerdo a la Biblia, que comanda o encabeza las falsas religiones. O sea, también Dios juzgará todas las falsas religiones que existen en el mundo y las falsas ideologías de los hombres. Y la palabra nos enseña en el verso 10 que el diablo fue lanzado al lago de fuego. Será el tercero en llegar a ese lugar, y allí ya se encuentra el ¿qué? La bestia, o sea, el anticristo. Acuérdese que el anticristo es un hombre que se levantará en el tiempo de la tribulación, y luego dice: y serán atormentados ¿cómo? Día y noche. ¿Dónde? En el lago de fuego. El lago de fuego hay 2 pensamientos. Por ejemplo, hay grupos sectarismos que definen que el lago de fuego es aniquilación, pero la Biblia dice que estos personajes estaban en una atmósfera de
de dificultad día y ¿qué? Día y noche. Bien, una vez que esto acontezca, estamos ya la culminación de los 1000 años. Este breve tiempo no define la Biblia qué tiempo pasará, pero la Biblia dice que inmediatamente después del tiempo de los 1000 años se establece el trono. ¿El trono qué? El trono blanco. ¿Cuál es el propósito del trono blanco? Ejecutar los juicios finales. Uno, aquellos que están reservados, de acuerdo a la Biblia, desde la caída de Satanás. Acuérdese, cuando Satanás fue desechado del cielo, dice la Biblia que también vino un remanente de ángeles, que hoy es lo que conocemos como los demonios. Y la Biblia dice a la carta del apóstol Pedro que ellos han sido reservados para el día del juicio. En otro sentido, ellos no han recibido juicio aún todavía. Pero también otro de los juicios que se va a vivir en el mundo es la destrucción de la tierra y los cielos. Por ejemplo, la tierra ha experimentado destrucciones. Habla de 3 tiempos donde la tierra y los cielos han sido destruidos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos. A ver, vamos todos al libro de Génesis. Creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Y en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Verso 1 define que hubo un tiempo en la cual Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 nos enseña un tiempo en la cual todo lo que Dios creó, después hubo un caos. O sea, en otro sentido, lo que existía a un principio tuvo un final. En otro sentido, hubo una destrucción. ¿Cuándo sucedió eso? De acuerdo a la teología bíblica, cuando Satanás se rebeló desde los cielos. La Biblia dice que fue desechado del cielo a la tierra, y al llegar a la tierra obró este primer caos. En otro sentido, hubo una destrucción de toda la creación. Cuando nosotros vamos a los versos 6 en adelante, Dios se propone restaurar, escuche esto, no a crear, restaurar, a fin de que el hombre habitara. Y Dios vuelve otra vez una nueva restauración de la tierra y los cielos. La Biblia dice que hubo expansión, hubo separación, y lo que se separó, lo que se elevó, le llamó cielo, a lo seco le llamó tierra. Bueno, usted ya conoce toda la historia del libro de Génesis, pero también la Escritura nos enseña lo siguiente. Quiero que veamos y traslademos poco a poco en el libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de ir entendiendo, pero quiero que vaya a un contexto bíblico. Y en Isaías capítulo 45 habla de algo que sucedió también, no que sucederá, sino que sucedió. Isaías 45, en el verso 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Fíjese acá, lo que Él hizo en un principio, después Él vuelve a componerla. Eso no es crear, eso es restaurar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tierra ha sufrido devastaciones en otros tiempos, antes de nosotros. Y luego dice los versos, y termina la lectura: el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese ¿qué? Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay ¿qué? Y no hay otro.
Y luego dice el verso 2 de Pedro 3:7, venga conmigo, 2 de Pedro 3:7. Hoy vamos a hacer una dinámica. Quiero respaldar el consejo de hoy con sus textos y contexto. Voy a tratar de echar mano de ustedes para que me apoyen. 2 de Pedro 3:7. Solamente estoy en la introducción. Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. 2 de Pedro 3, 1 al 7, para que pueda entender la lectura. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Le pongo ejemplo: no hay un fin del mundo, eso es un dicho, no habrá un final. La Biblia infunde miedo a la gente. Por ejemplo, hay una artista muy famosa que está diciendo que el mundo necesita un Nuevo Testamento de nuevamente, porque la Biblia ha quedado en la historia. El mundo se va modernizando y la gente necesita algo nuevo, algo diferente, encajado a sus pensamientos. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero sus palabras, ¿qué? No va a pasar. Su palabra será la misma, fue la misma de ayer, es la misma de hoy y será la misma de mañana. Qué hermoso es cuando su vida se alinea a la palabra, cuando su vida, su fundamento es la palabra. ¿Está aquí? Entonces dice lo siguiente, diciendo, vamos a 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es la palabra morir, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso no es verdad. Y dice el verso 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y la palabra permanecer o tiene vida. 6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado. Ese es otro de los juicios que vivió la creación. Eso lo conocemos como el gran diluvio. El gran diluvio trajo destrucción masiva a nivel mundo, a nivel creación. Acuérdense lo que Dios dijo: voy a traer todo ser viviente que tiene vida sobre la tierra, y esto lo ejecutó por medio de las aguas. Este es otro de los juicios que ha experimentado la creación o el mundo en general. Y luego dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea que esto que existen ahora, fueron restaurados, y así como fueron restaurados, dice la palabra, que también llegará a su final una vez más. Pero ¿de qué manera el mundo, de qué manera los cielos va a ser destruido? Esto es lo que habla la palabra, los juicios que están por acontecer. Vamos a leer un poquito, venga conmigo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aguardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres malos. Dice el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si hoy no vemos esta palabra cumplirse, es porque en el pensamiento de Dios dice: 2000 años para mí han sido 2 días. Está aquí. O sea, Dios no se apresura a que su palabra se cumpla. Su palabra se cumplirá hasta cuando Él lo determine. ¿Estamos? O bien, ahora vamos al libro de Apocalipsis y vamos a entender entonces el juicio de los juicios finales, o el tema de los juicios finales. Vamos al capítulo 20. Recordemos esto:
Los 1000 años han concluido. Ya hubo la última batalla. Acuérdense que le expliqué que la última batalla, llamada Armagedón, el diablo es el que lo comanda, y no para salir victorioso, sino es para firmar su sentencia. Acuérdense que es donde él es apresado y después es enviado ¿a dónde? Al lago de fuego. Voy a ilustrárselo de esta forma. Toda la gente, escuche bien, que muere, dice la Biblia que hay un lugar en la eternidad que se llama infierno. Y hay un lugar en los cielos que cuando Jesús dio ilustración se llama seno de Abraham. O paraíso, que en el castellano significa lugar de descanso. Ambos lugares es un estado consciente. La persona que muere o se va de esta tierra, la Biblia dice que en la eternidad solamente hay 2 caminos. Uno se llama cielo y el otro se llama infierno. Para ir al infierno no necesitamos hacer nada, todo el mundo se dirige allá. Por cuanto la Biblia dice, por cuantos todos pecamos, que dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús, cuando vino al mundo, dio su vida en una cruz, derramó su sangre, dividió la historia del mundo, un antes, un después, y ahí es donde se abrió la esperanza de salvación. Entonces Jesús trajo esperanza al mundo cuando Él da su vida en la cruz, y todos ahora, desde Jesús hasta nuestros días, esa puerta está todavía abierta y se llama tiempo de gracia. Ese tiempo se llama tiempo de gracia. Pero hubo gente antes de que este tiempo de gracia se abriera, en la cual hubo gente que no conocieron a Cristo, pero antes de Cristo. Pero también hubo gente que murieron antes de Cristo. Y ahí es donde surge la pregunta. Quizás usted dice, bueno, yo he recibido noticia de que mi abuelo, por ejemplo, no conoció a Cristo, nadie le habló de Cristo. ¿Y qué con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cómo ellos serán juzgados? Es otra palabra que se voy a decir. Bueno, la Biblia nos enseña cómo sucederá. Y entonces la palabra de Dios nos dice que cuando el juicio del gran trono blanco se establezca, quiero que me siga con su vista. Vamos por parte. Verso 1. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron ¿qué? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Quiero que note esto. Cuando este trono se establezca, la Biblia dice que el que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo, y la presencia de Él en el trono, la Biblia dice que el primer juicio que va a experimentar el mundo es de que la tierra se ¿qué? Huye, se desaparece, y también los cielos. Piense por un instante, ya no está la tierra, ya no están los cielos. ¿En dónde usted estará de pie? Se abre una expansión. ¿Estamos acá? Es como si la tierra es quitado de nuestros pies. Es como si los cielos es quitado de nuestra vista. Piense por un instante, ¿qué atmósfera habrá en ese escenario bíblico? La tierra ya no está, los cielos ya no están. Ahora los ojos contemplan un trono que se establece y un personaje que se sienta,
preparándose para juzgar y ejecutar los últimos juicios que el mundo le espera. Y la palabra dice en el verso 12: vi a los muertos, grandes, pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron, y el otro libro fue, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Le voy a ilustrar esto. Aquí está Cristo, voy a ilustrárselo de esta forma: una cruz y los libros. La Biblia dice y otro libro que es el cual que los libros de la vida. Uno están escritas las obras que buenas. Aquí voy a poner buenas y aquí voy a poner que las malas. Desde que tú llegas a este planeta, desde que tú conoces qué es el pecado, dependientemente de si entiendes o no entiendes qué es el pecado, la Biblia dice que todos nosotros llegamos a este mundo con la naturaleza del pecado. Es como llegar enfermos a este mundo. Cuando usted tiene uso de razón y discierne qué es bueno y qué es malo, ahora usted no solamente sabe que es malo, sino que ahora la practica, pero no conoce a Cristo. Y entonces la palabra dice que todas sus acciones, si son buenas, quedan registrados en un libro. Si son malas, en el libro de las malas obras. Le voy a poner ejemplo. Mencionen una acción buena. Vio un necesitado en la calle que tenía hambre, le dio de comer. Es una acción buena. Y esa acción, usted pensará que nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Y ahí está. Ahora menciónenme una acción mala. Pensó mal de su prójimo, habló mal de su prójimo, y usted dice, bueno, nadie se da cuenta, pero lo que usted pensó mal, entonces Dios va a juzgar nuestros pecados que están ¿en dónde? En nuestra mente. Y Dios va a juzgar los pecados que se cometen con nuestras acciones. Está acá. Y entonces, si usted pensó mal de su prójimo, están aquí. Si usted habló mal de él o de ella, están aquí. Están acá. Entonces, para Dios no se le pasa nada. ¿Estamos acá? ¿O bien? Entonces dice el verso 12, vi a los muertos grandes, pequeños, en pie. Quiero que note acá, le dije hace un instante, esta es la definición de lo que tiene que ver con la segunda resurrección, pero le explico acá. Ellos no son resucitados, ellos son levantados. Hay una porción que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Y si tú piensas y dices, bueno, ¿por qué primera resurrección? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. En el tiempo de Jesús resucitó Lázaro. ¿Por qué ellos no son catalogados como los primeros antes de la iglesia? Y después dice que en la primera resurrección, la primicia del ejemplo de la resurrección de Cristo. Pero ¿por qué no es contado como primera resurrección? Le explico esto. Cuando Cristo arrebate a su iglesia y cuando Cristo transforme a su iglesia que estén vivos, la Biblia dice que será
serán levantados con un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Qué quiere decir con eso? Ese cuerpo ya no tendrá problema con la muerte, será un cuerpo diferente. Los cuerpos que fueron resucitados antes de la resurrección de la iglesia o la transformación de la iglesia volvieron a experimentar muerte, volvieron a morir, y es por esa razón por la cual ellos no son parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la verdadera resurrección o la resurrección real es que los que resuciten en la primera resurrección ya no pueden morir. Bien, por eso es que la otra parte de la resurrección, que se conoce como la segunda resurrección, no se le debe de dar el crédito como resurrección, sino dice la palabra que se levantarán. Y la palabra dice, ¿se levantarán para qué? No para identificar si tendrán una esperanza de salvación. Dice la palabra de Dios que en la segunda resurrección ellos solamente se levantarán para hacer ¿qué? Para ser juzgados. Quiero que entiendan eso. Por eso es tan importante que usted diga de la familia que está al lado de usted, usted debe de morir en Cristo. Recuérdale, a ver, dígale, usted debe de morir en Cristo. ¿Ya? ¿Cómo es eso, hermano? Viva creyendo, viva sirviendo, viva amando, porque si Cristo tardase 100 años aún en venir, usted y yo, creo que todos los que estamos aquí ya no estaremos en 100 años en este lugar. Pero si usted vive en Cristo, usted puede morir en Cristo. Y la palabra dice que cuando Cristo venga, los primeros que se levantarán son aquellos que murieron en Cristo. Y los que estén vivos en Cristo, aquellos que van a creer, la Biblia dice, si están vivos, ellos serán ¿qué? Serán transformados. Bien, pero en esta otra resurrección, ahí no resucitará ningún cristiano. Estamos acá. Quiero que venga un poquito. Verso 13. Y el mar entregó los muertos. Piense por un instante, ¿cuántos años pasó? ¿Cuántos muertos el mar ha tragado? Y no sabe nada de ellos. Ese día dice la Biblia que el mar entregará sus muertos. Y luego dice lo siguiente. Y la muerte, ¿y qué? Y el Hades. Ahora la pregunta es, ¿qué es el Hades? Es la palabra infierno. Hades y infierno es lo mismo. Los muertos que llegaron aquí, ¿por qué llegaron aquí? Porque rechazaron a Cristo, despreciaron a Cristo. ¿Por qué la gente del tiempo de Noé no entraron a la barca? Porque no creyeron en el mensaje de Noé. ¿Por qué se quedaron afuera? Porque no creyeron en el mensaje de Noé. También hoy en día la gente, el mundo se mofa, nos juzga a nosotros, por ejemplo, unos religiosos, están perdiendo su tiempo, unos locos. Es una locura creer en la palabra. Yo le he dicho a mucha gente, nos vemos ese día, de quién está más loco. ¿Está acá? Estamos acá, iglesia. Bueno, entonces toda la gente que esté aquí, la Biblia dice que saldrán de este lugar para comparecer ante el gran trono blanco. La muerte, hay una pregunta que siempre me he hecho y le digo al Creador, ¿la muerte es algo o es alguien? Si fuera algo, ¿qué tiene que ver ese día? Y si es alguien, va a entregar ¿qué? Los muertos que tiene. ¿Estamos? Y luego dice lo siguiente. Y fueron juzgados cada uno según sus. Y luego dice el verso 14. Aquí donde acá hace la muerte,
es algo o alguien. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Fueron lanzados. Si fuera algo, sería extinción. Pero si es alguien, ahí hay un misterio. Ese día quizás entenderemos muchas cosas. ¿Estamos? Pero quiero que venga la enseñanza ahora. Por eso es que el tema es los juicios finales. Los juicios finales que describe Apocalipsis 20 al 15, del 11 al 15, es el juicio final antes de que los perdidos sean echados al lago de fuego. Note esto: nadie está en el lago de fuego. Este juicio tendrá lugar después del milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Los libros que son abiertos contienen registro de las acciones de todos, sean buenas o malas. Dios conoce cada acción que se ha dicho, hecho o aún pensado, y Él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo a ello. Corrobórelo con los textos en su casa, ahí están escritos. Les puse los más prácticos, que hay cientos. Amén. Las escrituras mencionan diferentes juicios por venir. Uno es el juicio de las ovejas y los cabritos, o el juicio de las naciones. Tendrá lugar después del periodo de la tribulación, pero antes del milenio. Es para determinar quién entrará en el reino milenial. Esto yo se lo expliqué antes. Habrá un juicio que se llama el juicio de las naciones para determinar si son aptos o aprobados para entrar en el reino milenial. 2. El juicio del tribunal de Cristo. Acuérdense esto: tiempo donde los cristianos recibirán grados de recompensa por sus obras o servicio a Dios. Este juicio no se desarrollará en la tierra, será en los cielos, en los días de la tribulación de la tierra. Acuérdense esto: cuando en la tierra habrá tribulación, en los cielos se desarrollan dos eventos que la Biblia enseña. Uno, las bodas del Cordero, y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo que se establecerá en los cielos no será para ser juzgado, para ser sentenciado o condenado. El tribunal de Cristo es para qué? ¿Es para qué? Es para recompensar toda labor desde el día de tu conversión hasta el día que Cristo te llamó a su presencia. ¿Es aquí? En otro sentido, estaba yo aquí estudiando, estábamos enseñando ese tema y les decía a los que vienen a clase, acabamos de pasar, les puse un ejemplo, acabamos de pasar las elecciones en México, y estas elecciones fueron históricos. Uno, porque la que comandará la dirección de una nación es por primera vez en la historia, será una mujer. Los papeles se vierten, como puede ser bueno, como puede ser malo, porque se vierten los papeles, pero fue histórico. Pero en los reporteros anunciaban una frase: el movimiento que comanda la actual presidenta de nuestra nación se llevó el carro lleno en estas elecciones, porque ganaron senaduría, diputaciones, gobernaturas y municipios, como nunca en la historia. Pero en el tribunal de Cristo, muchos servidores también saldrán de ese día de premio con las manos llenas, pero quizás muchos solamente le dirán: bienvenido siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, pero no saldrán ni con un premio, porque la Biblia dice que tu salvación no está en juego. O sea que tu servicio a Dios, ahí es donde será probado cuál es el factor denominador por el cual tú le sirves a Dios. Por eso es que no dejes de servirle a Dios. Lo que tú hagas para Dios, lo que tú hagas para la obra, la Biblia dice que tú serás recompensado hasta por un vaso de agua. No hagas algo para ser visto, no le sirvas a Dios para ser visto.
Sírvele porque eres una persona que está agradecido por aquel que un día cambió tu vida. ¿Está? Entonces esto se desarrollará en los cielos. Pero venga al 3. El juicio del gran trono blanco también se le conoce como los juicios finales, al final del milenio. Según Apocalipsis 20, del 11 al 15, se establecerá un gran trono blanco donde Jesucristo es el justo juez. Esto es el juicio de los incrédulos, en el cual ellos serán juzgados de acuerdo a sus obras y sentenciados al castigo eterno en el lago de fuego. Después del reino milenial de Cristo se desarrollará 3 eventos que merecen una especial atención. Como en primer lugar tenemos el juicio de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Todos aquellos que se rebelaron contra Dios en la rebelión de Satanás. Quiero que vengan conmigo, segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 9. Vamos a leer. Les voy a leer textos de relevancia y ahí están algunos textos más para que usted lo corrobore en casa. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4, del capítulo 2, versículo 4 al 9. ¿Estamos? El juicio de los ángeles caídos. Esto es lo que conocemos en la actualidad como demonios. Vamos a leer. ¿Estamos todos? Díganme. Vamos a leer parafraseadamente. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al el día de juicio. ¿Dónde están esos ángeles que se rebelaron? ¿Dónde están? Están en el infierno, están en celdas de oscuridad. En otro sentido, no salen de allí. ¿Estamos? Y luego dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo pasado, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malos o de los impíos. Está haciendo una observación y un recordatorio. Si no perdonó a los contemporáneos de Noé, y luego dice otro ejemplo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolo a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir ¿qué? Impíamente. El día que estuve en gobernación, estuve por ahí el jueves, el viernes, el sábado. El día viernes en la noche empezaron estábamos nosotros hospedados en la Avenida Reforma, o donde está el monumento a la Reforma. No sé si ustedes ubican, pero ahí es un lugar muy tradicional. Las instalaciones de gobernación están muy cercano a ese lugar, y nosotros nos hospedamos en mero enfrente de la cúpula de la Avenida Reforma. Pero el día sábado iba a haber una marcha de lesbianismo y homosexualismo, y empezaron a llegar cientos y cientos y cientos. Esa tarde, esa noche del día viernes, desde el jueves empezaron a llegar, empezaron a rentar los hoteles del alrededor de todo lo que tiene que ver con la Avenida Reforma. Y mientras salíamos una tarde a cenar el día jueves y el día viernes, todas esas calles estaban invadidas, porque el día sábado iba a haber una marcha que iba a empezar de Avenida Reforma o del Zócalo. Iban a invadir Zócalo, todas esas avenidas, en protesta ¿de qué? De sus derechos. Y entonces yo me fui a una jardinera y estaba sentado observando todo lo que estaban haciendo. Instalaron un audio impresionante. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, y lo primero que dije fue: ¿cómo esta gente, estos tipos, no les importa gastar miles de pesos? ¿Cuánto habrá costado este audio para hacer un escándalo mañana?
Y le dije al Señor en mi corazón, le dije: Señor, perdóname, Señor, porque como cristianos somos tan tacaños para invertir en tu obra. Yo sí le dije a Dios: ¿está acá todavía? Y estos derrochan dinero. Entonces me fui a una jardinera y me senté allí. Llegaron allí unos y se sentaron. Le digo: oiga, ¿y qué hacen? No, pues vamos a exigir nuestros derechos. Digo: ¿pero cuáles derechos? Me puse a platicar con ellos. Pues es que tienen que hacer valer nuestro derecho, que las leyes cambien. Le digo: oiga, pero ¿cómo es eso de que ustedes exigen sus derechos y estropean los derechos de la familia? ¿No creen que están confusos? Le digo: le voy a contar una historia. Hace muchos años vivía una generación semejante al nuestro. La Biblia dice que sus pensamientos eran de continuos hacer el mal. Rechazaron a Dios y le quisieron enseñar a Dios. Y un día Dios determinó destruirlo. Y ustedes se dirigen allí. También hubo un día una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que la maldad había llegado en la presencia de Dios. Y un día Dios le bastó unas horas para destruir una ciudad que componía 4 extensiones. Se dice que Sodoma y Gomorra eran 4 ciudades. ¿Cuántos habitantes vivían? No sé, pero fueron destruidos. ¿Por qué exigir un derecho que a ustedes no les compete? ¿No creen que están confundidos? De seguro ustedes un aleluya. Ustedes necesitan de Dios. Así el mundo también necesita de Dios. ¿Estamos? Y dice el verso siguiente. Vamos a leer el verso siguiente. Me quedé en el verso 9. Vamos a leer el 9. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, ¿qué? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dígale a la familia que está al lado de usted: ¿sabe por qué Él no viene todavía? Porque Él espera que el mundo, o dígale mejor, tú y yo, que procedamos al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa volver a Dios. ¿Qué es volver a Dios? Volver a Dios en cuerpo, alma y espíritu, en nuestro ser integral. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted no está integralmente entregado a Dios o rendido a Dios, usted no puede experimentar un verdadero arrepentimiento. Y lo único que usted experimenta se llama remordimiento. Se aleja de la congregación 2, 3, 4 semanas y se siente mal. Pero cuando usted intenta venir, dice: pues sí me siento mal por no congregarme, pero intento regresar, pero hay una fuerza que me impide. Eso se llama remordimiento. El verdadero arrepentimiento sabe que no te estás conduciendo bien, que no estás haciendo las cosas bien. El verdadero arrepentimiento te hace volver a Dios. Y no hay nada quien te detenga. No hay poder alguno que te detenga. ¿Estamos? Quiero que venga conmigo lo siguiente. Entonces dice: será posterior al reino milenial cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego. Pero quiero que venga conmigo a Judas 6. Hay un contexto. Si no sabe dónde está Judas, váyase empezando Apocalipsis, ahí está Judas. No tiene capítulos, solamente tiene versículos. Ahora sí ya. O sacúdele a la Biblia. Amén. Vamos a leer Judas 6, versículo 6. Vamos a leer el 5.
Mas quiero recordarles, si está conmigo, versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pero quiero que entienda eso. Mas quiero recordarles, ya que una vez no habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Le voy a poner ejemplo. Aquí hay dos pensamientos. Destruyó a unos partiendo de Egipto. En otro sentido, la palabra destruyó, abandonó a unos mientras salían de Egipto, y solamente salieron de Egipto los que le creyeron. Y los que le creyeron no fueron destruidos, sino fueron libertados. Ahí va el segundo. Cuando dice la palabra de Dios que llegaron a la tierra prometida, que Dios les había prometido, Dios los trajo por 40 años en el desierto. Al final de los días, Dios les dijo: tú no entendiste que Dios te trajo por el desierto durante 40 años para probar lo que había en tu corazón. Mas sin embargo te rebelaste, endureciste tu corazón, y por lo tanto no entrarás a la tierra que juré a mi siervo Abraham. Y solamente entraron ¿quiénes? Caleb y Josué. ¿Y cuál generación? A los que habían nacido en el desierto. Pero los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Y los únicos dos que llegaron fue Josué y Caleb. Y cuando definimos a Josué y Caleb, dice la palabra que en ellos había otro espíritu diferente. No un espíritu de cobardía, no un espíritu de temor. Dice la palabra que cuando Dios los envió, cuando Josué los envió a reconocer la tierra, ellos llegaron, y los otros, quienes también comandaban el reconocimiento, dijeron: verdaderamente es tierra fértil, tierra que produce. Pero la gente de esos lugares son gente fuerte, numerosos, guerreros. Y al lado de ellos, nosotros, dijeron ellos, somos como langosta. Esa versión dice: somos cucaracha al lado de ellos. Y dice la escritura que Josué y Caleb dijeron: ciertamente es tierra fértil, pueblo numeroso, gente en batalla, pero Jehová pelea con nosotros y está con nosotros. Déselo con todo su corazón. Y dice la palabra que esa virtud es lo mismo que sucede en nuestros días, hermano. Ahora que terminemos esta serie de Apocalipsis, vamos a aventurarnos a la palabra, a mirar una serie de qué es vivir por fe. Verdaderamente nosotros, como creyentes del siglo nuestro, vivir por fe es una aventura. Y vivir por fe es lo que se asemeja cuando Israel fue sacado de Egipto. Aprendieron a depender de Dios, esperaron en Dios, vieron la mano de Dios. Usted como cristiano, usted no debe de poner su confianza en su fuerza, en su capacidad, o en su trabajo, o en su empresa. El favor de Dios es lo más indispensable para caminar esta travesía que se llama mundo y honrar siempre a Dios. Quiero que venga lo siguiente. Judas capítulo 5, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese día va a ser cuando se establezca el juicio del gran trono blanco. Ahí van a ser juzgados todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero Mateo 25:41 nos define un principio que usted lo debe de atesorar en su corazón y lo anime a vivir creyéndole al Señor todos los días de su vida. ¿Está? Vamos a leer. Dice:
dice el verso 40 y 41. Y respondió el rey, le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí ¿qué? Está hablando de aquel día cuando ¿qué? Cuando él juzgue. Y luego dice en el verso 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para qué? O sea que el infierno no fue preparado ¿para quién? No fue preparado para la humanidad, sino fue preparado ¿para qué? Para el diablo y sus ángeles. Ahora, porque la gente va a ir a este lugar, para que usted entienda la frase de mucha gente: si Dios es amor, ¿por qué va a enviar al infierno a la gente? No, Dios no es el que va a enviar al infierno a la gente. La gente va al infierno porque rechaza a Dios. Lo siguiente: aman más las tinieblas, la maldad o el pecado que a Dios. En otro sentido, amar la maldad, amar el pecado, rechazar a Dios, salimos perdiendo, hermanos. Es por eso que es correcto que nosotros le creamos a Dios. Venga lo siguiente, vamos ahora a lo siguiente: la destrucción del universo actual. Segunda de Pedro 3, 10 y 12. ¿Estamos? Leemos. Desde el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay, ¿qué dice? Serán quemadas. Pero léalo ahora el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, está hablando de la creación, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué dice? Se fundirán. Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará. ¿Por qué va a ser deshecho los cielos y la tierra? ¿Por qué va a ser destruido? Este es el momento donde la palabra le llama fin del mundo, los últimos instantes de la tierra y los cielos, porque la palabra dice que es necesario que esto sea destruido, porque nos espera ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Despierte el que está a su lado, dígale: ya amaneció. ¿Ya le dijo? Bueno, ahora vamos al juicio del gran trono blanco. Número 1, ya se ejecutó el juicio de los ángeles, ya se ejecutó el juicio del mundo, de la creación. Ahora viene el juicio de los incrédulos. Venga conmigo. Todos aquellos que rechazaron, aquellos que dijeron que el Evangelio es una religión, que Jesús es un falso Mesías, bueno, ese día serán confrontados sus opiniones. Venga conmigo. Serán juzgados los incrédulos de todos los tiempos. El juez del gran trono blanco será el Señor Jesucristo. Será ayudado por su iglesia para juzgar al mundo. Juan 5:22. A ver, vamos a ver qué dice Juan 5:22. Evangelio de Juan. ¿Estamos? Leemos. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio. Verso 22. Sino que todo el juicio dio ¿qué? Al Hijo. Hechos capítulo 10, verso 42. Dice lo siguiente. ¿Ya está? Leemos.
Hechos, ¿qué le dije? 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos ¿y qué? Y muertos. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién estará sentado en el trono blanco? Cristo. Hoy, ¿cómo es Cristo para con el mundo? ¿Cómo será Cristo para con el mundo en aquel entonces? Hoy, ¿cómo es Cristo para con el mundo? Dígale al que está a tu lado. Hoy, Cristo para con el mundo es Salvador. Pero en ese día será como juez. Por eso es que cuando la iglesia se levante, terminará el tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Terminará el tiempo de oportunidad. Acuérdense que hemos visto que después de la tribulación va a haber gente que se van a salvar, pero no se van a salvar al método de la gracia. ¿Cuál es el método de la gracia? ¿Cómo nos salvamos por la gracia? Por la fe en Jesucristo. Y en la tribulación, ¿cómo serán los que lograrán pasar? Que tendrán que morir. Estamos acá. O sea, rechazar la marca para poder ¿qué? Porque dice la palabra que aquellos que se dejen marcar no tendrán oportunidad de salvación. Vamos a lo siguiente. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de la persona de Cristo. 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2. Hoy creo que los mantengo despierto. Despierte, pónganse a leer la Biblia, dígale que está a su lado. Dice el verso 1 y 2. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los? O sea, cuando tú tienes problemas, dice la palabra de Dios, que antes de que te vayas delante de un juez, mejor ve delante de un ¿qué? De un cristiano fiel, de un cristiano obediente. ¿Por qué? A ver, cuando alguien te ha hecho un mal, tú dices, bueno, lo voy a demandar. No lo demandes, dice la palabra, confróntalo delante de un cristiano obediente, un cristiano de testimonio. ¿Sí está acá? ¿Qué quiere decir? Haz justicia delante de un cristiano de testimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos a juzgar un día. Siga leyendo el verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Quiénes van a juzgar? ¿Quiénes van a juzgar? La iglesia. La iglesia va a tener la función de ¿qué? De ayudante de juez. ¿Sí saca? Diga, a ver, dale un codazo al que está a su lado, dígale. Aunque no te guste, la Biblia dice que tú vas a ser ayudante del juez. Entonces, por favor, hoy arregla los problemitas tan simples. ¿Cómo lo arreglo, hermano? Confróntalo delante de un creyente de obediencia, de fe, de testimonio. ¿Estamos? Vamos a cerrar. Venga lo siguiente. Para comparecer en el juicio final, los incrédulos serán levantados en la segunda resurrección. A esto se le llama resurrección de condenación. Significa que ninguno de los que serán juzgados en el juicio final tendrán la oportunidad de alcanzar salvación. El propósito de este juicio es determinar el grado de castigo que a cada incrédulo soportará en el lago de fuego. Voy a explicarle esto. La base del juicio de las obras, Eclesiastés 12:14. Le voy a explicar esto y termino aquí. No voy a terminar todo por el tiempo.
Eclesiastés 12. Ya está. Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, ahí la va a encontrar Eclesiastés. Y si usted quiere aprender todo lo que falta, pues véngase a la enseñanza los lunes, pero ya no terminamos. Véngase para las próximas ocasiones. Amén. Capítulo 12 de Eclesiastés. ¿Sí está conmigo? ¿Y qué le dije? Gloria a Dios. Vamos a poner ejemplos. Dice el verso 14: porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Le pongo ejemplo. ¿Cómo va a ser juzgado el mundo incrédulo? ¿Cómo va a ser juzgado sus antepasados, quizás aquellos que nadie le hablaron de Cristo, aquellos que murieron sin conocer a Jesús? La Biblia dice que van a ser juzgados por sus obras. ¿Estamos acá? Le voy a poner un ejemplo. Todos los que se levanten para ser juzgados en el trono blanco no es para tener oportunidad de salvación. Acuérdense que la salvación, ya la oportunidad de salvación ya no existe. Estamos en la recta final porque ya está pronto para descender la nueva ciudad y se establecerá en la tierra, donde el pecado no existirá, donde la muerte no existirá más. Aquí, al levantarse, le voy a poner ejemplo. Aquí un ejemplo, todos somos incrédulos. ¿Sí? Mi hermano Luis vivió 100 años en la tierra. Esos 100 años se llaman tiempos de oportunidades. Cada día que tú vives es tiempo de volver a Dios. Pero no quiso. Lo rechazó consciente o inconscientemente. Pero vivió 100 años. Ahora va a ser levantado para presentarse delante del trono blanco. Sí. Mi hermana Sarvia vivió 120 años. Le hablaron de Jesús, nunca lo quiso, lo rechazó. Pero la diferencia entre mi hermano Luis y mi hermana Sarvia: mi hermano Luis era conocido en México como el más sanguinario, el rebelde, el violento, el más malo de la ciudad. ¿Sí? Y quizás murió con, no sé, vamos a ponerlo así, con 500 acciones malas. ¿Estamos? Y mi hermana Sarvia era una mujer dadivosa, amable. Lo conocían como la mujer benefactora del pueblo, ayudaba al prójimo. ¿Qué más? Ayudaba al enfermo, visitaba a los necesitados. Era buena persona. Difícilmente se notaba una mala persona. ¿Por qué? Porque le relucían las buenas acciones. Y entonces, en el libro que están abiertos aparecen 2000 acciones, por ejemplo, buenas. Y a la hora de ser juzgado, ¿quién va a sufrir menos o quién va a sufrir más en el lago de fuego? Porque ambos van a llegar ¿a dónde? Al lago de fuego. Ambos van a llegar al lago de fuego porque ya
ya no hay oportunidad de salvación. Ahora, ¿quién va a sufrir menos y quién va a sufrir más? Sonaría. Mi hermano Luis tiene 500 acciones malas y mi hermana Sarva tiene 2000 acciones buenas. ¿Qué va a hacer las acciones en el lago de fuego? Las acciones en el lago de fuego va a evitar nuestro dolor, va a evitar el sufrimiento. Y entonces en el lago de fuego, mi hermana Sarvia no le va por 2000 acciones buenas, posiblemente solamente tenía 3 acciones malas y solamente va a sufrir por 3 acciones malas, y estas 2000 acciones le evitó sufrir más en este lugar. ¿Quién quiere llegar allá? No siga a Cristo, aléjese de Él. Ahora, ¿quién quiere evitar ese lugar? Ame a Cristo. No seamos religiosos, ámelo de corazón. ¿Por qué? Porque esto es como una historia, pero un día será una realidad. Quiero que venga y se ponga de pie esta tarde. Mateo capítulo 11, verso 22. Esta es una reflexión muy importante y creo que posiblemente nosotros la hemos leído y quizás, ¿qué quisiste decir aquí, Señor? Vamos a leer del 20 en adelante. Mateo capítulo, ¿qué le dije? 11, del 20 al 22. Vamos a leer. Si usted quiere usar sus pies, léalo de pie. Si usted quiere estar sentado, no se preocupe. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, quiero que note esas palabras, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho, ¿qué? Diga conmigo, muchos de sus milagros. A ver, diga conmigo, muchos milagros. ¿Dónde había hecho Jesús muchos milagros? 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes o en vosotras, tiempo ha de que se hubieran, ¿qué? Arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón que para ustedes. A ver, una pregunta: ¿por qué va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón? Ayúdenme. A ver, sople el que está al lado de usted, dígale, ¿por qué? En el verso 21 hace un lamento, ¿por qué? Por Corazín. ¿Y por qué? Y por Betsaida. ¿Por qué? Son ciudades, eran ciudades. Y en el verso 1 está el por qué. Porque esas dos ciudades se hizo muchos milagros. O sea, en otro sentido, vieron tantos milagros, pero los milagros no fue capaz o suficiente para creer. A veces nosotros, hermanos, Señor, si tú me bendices, te voy a seguir. Señor, si tú me ayudas, te voy a amar. A veces somos como esas ciudades, pero tú y yo no necesitamos que Dios nos bendiga. La bendición más grande que Dios ha traído sobre nuestra vida se llama su presencia.
Cuando su presencia está en tu vida, tienes la bendición más grande del cielo. Y lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. Y más, sin embargo, dice la Escritura que estas otras dos ciudades que se llaman Tiro y Sidón, ahí no se hizo ni un milagro. Vaya a los evangelios, se va a dar cuenta que ahí Jesús no hizo ni un milagro. Pero dice la palabra que estas fueron las dos ciudades que más se convirtieron a Cristo y alababan a Cristo con agradecimiento. Y entonces dice la palabra, y al que mucho se le da, mucho se le demandará. O sea, en otro sentido, esto es lo que pasará el día del juicio del gran trono blanco. Pero hoy quiero decirle, no esperemos llegar allí, sino volar con Cristo cuando venga con su pueblo. Vamos a orar. Te doy gracias, Dios, por todo lo que haces, por todo lo que harás, por lo que estás haciendo. Gracias por cada familia que hoy ha venido a este lugar. Gracias, Dios, por cada familia que nos has dado la oportunidad de creer en ti. Gracias por haberse glorificado, Señor, en un tiempo oportuno sobre nuestras vidas. Y podemos decirlo con gracia, Señor, mientras navegábamos en diferentes dificultades, Señor, donde se presentó a nuestras vidas. Y no solamente, Señor, ha salvado nuestra alma, sino también nos ha dado gracia para salir avante de las dificultades de la vida, Señor. Pero en esta tarde queremos hoy decirte, Dios, refrendamos nuestra fe, Señor, delante de su bendita presencia. Y en esta preciosa noche, Dios, queremos honrarle, Señor, y darle las gracias, porque su palabra dice que toda palabra que proviene de su boca no regresará vacía. Yo creo esta promesa, Dios, que tu palabra traerá los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y en esta preciosa tarde, en el poder de tu palabra, Señor, opera milagros, Señor, de transformación en cada vida. Milagros, Señor, de vida. Y en esta preciosa noche, Padre, trae salvación, Señor, en cada vida. Si alguien que ha venido en esta noche nunca le ha rendido su vida a Cristo, nunca ha hecho de Jesús como el Señor de su vida, y quizás usted diga en esta noche, yo no me quiero ir de este lugar, sino antes invitar a Jesús como el Señor de mi vida, pedirle perdón por mis rebeliones. Si hay alguien que este día anhela dar ese gran paso de fe, pedirle perdón a Dios por sus pecados y aceptarlo como su Señor y Salvador, y lo desea hacer, hoy tú puedes salir de tu lugar, venir al altar. Queremos orar por tu vida y hacer una oración de fe. Y en esta noche, ahí donde tú estás en tu lugar, hoy puede ser una tarde donde tú le rindas tu vida a Jesús. Ahí donde tú estás en esta noche, si hay alguien, sea hombre, mujer, adulto o joven, que nunca le ha rendido su vida a Cristo, y quizás ha venido, ha escuchado la palabra, pero nunca ha entrado en un compromiso con el Señor, y hoy quiere hacerlo, yo quiero invitarte que salgas de tu lugar, ven al altar. Queremos orar por tu vida antes de cerrar esta tarde. Levante sus manos en alto. Vamos a cerrar con una oración dándole gracias. Dele gracias ahí donde usted está, sino antes hacer un espacio. Si hay alguien que hoy le quisiera rendir su vida a Cristo, queremos abrir este espacio.